no sin antes decir nuestra declaración de fe, así que lo invitamos a que tome su Biblia y digamos juntos. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Señor, porque estamos juntos. Gracias por tu palabra, gracias por esta iglesia, gracias por esta campaña, gracias por todo, Señor. Especialmente gracias por darte a conocer a nosotros a través de Jesucristo, tu máxima revelación. Permítenos conocerte, Señor, enamorarnos cada día más de ti y entregarnos por completo a ti y alumbrar a este mundo, Señor, con la luz de tu evangelio, compartiendo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te amamos y te pedimos que ahora bendigas a tu predicador para que todos recibamos tu palabra. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 La palabra ixoye es un acrónimo formado por las primeras letras de las 5 palabras griegas: Iesus, Christos, Theo, Ius, Sotare, que significan Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Jesús es Jesús. La primera letra es iota. Christos es Cristo. La primera letra es chi. Theo es Dios. La primera letra es teta. Ios es hijo. La primera letra es upsilon. Sotare es Salvador. La primera letra es sigma. Esta palabra es también la palabra griega para pescado, ictus, la cual cuando es deletreada en el griego en mayúscula es ixoye, razón por la cual algunos la pronuncian como ixoye. Por otro lado, debemos recordar que el Señor Jesús llamó a pescadores para que fueran pescadores de hombres. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 1:17. Y de este modo usó la metáfora de la pesca para representar la evangelización del mundo. Los cristianos empezaron a usar el pescado como símbolo del cristianismo en el primer siglo. En los tiempos de persecución, cuando era peligroso identificarse como seguidor del Señor, un cristiano podía trazar una línea curva, como una media luna, y si el otro también era cristiano, trazaba una línea igual pero a la inversa, y de esa manera se completaba la figura de un pez. Así se identificaban como creyentes secretamente para no ser atrapados. Aunque la mayoría de ellos confesaron al Señor, a pesar de ser llevados a la cruz, al circo romano y a otras clases terribles de muerte. Un pescado, entonces, es un importante símbolo de la fe cristiana. Así que, conozcamos más a Jesús e involucrémonos en su misión. Amén, Dios les bendiga. Qué bueno estar juntos, hermanos. Qué bendición ser convocados por el Señor para celebrarle juntos. Y hoy especialmente, un día tan importante, el gran inicio de la campaña Misión Jesucristo. El culto de hoy, no solo el sermón, sino el culto de hoy podría llamarse en sus marcas listos fuera. Algo así, porque hoy damos banderazo de salida para la campaña Misión Jesucristo. A partir de mañana nos corresponde leer todos juntos, como hemos dicho ya, el primer devocional y así sucesivamente cada día de la semana. Y hoy quiero compartir una palabra que espero que nos anime, nos aliente y también nos dé visión clara de lo que se trata esto de la Misión Jesucristo. Por eso vamos entonces juntos a estudiar la palabra del Señor al respecto. El mensaje de hoy podría llamarse así: la búsqueda más extravagante. Y bueno, voy a tratar de decirles por qué se llama así, la búsqueda más extravagante. En Juan capítulo 1, versículos 38 a 39 dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Este es un pasaje muy importante para nosotros en Oreb, especialmente para mí, por supuesto. El manual de discipulado que usamos en nuestra iglesia, que se llama Venid y Ved justamente. Y yo repito a menudo que la pregunta del Señor Jesucristo aquí a los discípulos, a los primeros discípulos, esta pregunta, ¿qué buscáis?, es muy importante, es trascendente. Y bueno, déjeme explicar el por qué. Todo mundo busca algo, todo mundo busca algo. Todos buscamos comida, porque todos tenemos hambre, ¿no? La mayoría buscamos conocimiento. Algunos buscan novia o esposa o novio o esposo, amigos, descanso. Hay quienes están buscando trabajo el día de hoy.
Incluso hay quienes buscan la muerte. Esto es triste, pero ciertamente también hay personas que buscan la muerte. Una cosa interesante es que la mayoría de las cosas materiales, valiosas, la mayoría de las cosas del mundo, pues, valiosas, que la mayoría de las personas buscan o buscamos, están escondidas. ¿No se han dado cuenta de eso? Están escondidas los diamantes, los rubíes, las esmeraldas, las geodas, el cuarzo, etc. No están a la superficie, no están así en los árboles como las manzanas y las peras. No, deben ser descubiertos en el interior de la tierra. Los metales preciosos en las minas, las perlas en las ostras que viven en el fondo del mar. Por eso es que es tan desagradable que haya personas que descubren su cuerpo, cuando el cuerpo es un tesoro también, que solo se entrega de una manera muy especial a alguien que amas y te ama y con quien haces un pacto importante. Las cosas valiosas de la vida en la tierra regularmente deben descubrirse, están escondidas. Ahora bien, de acuerdo con el Señor Jesucristo, el más grande tesoro, la más grande riqueza que podemos encontrar los seres humanos es su reino, justamente. O sea, algo que debemos descubrir, como los tesoros que hay en la tierra, es su reino. Dice Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta breve parábola, un solo versículo, nos enseña que su reino es un tesoro encontrado. Porque si está encerrado todavía no es nada, ¿no? Pero si es encontrado es un tesoro para el que lo haya. Su reino es la culminación de una búsqueda, porque los tesoros se buscan. Y su reino es la bendición más grande de la vida. Por eso su reino vale la pena, por su reino vale la pena dejar cualquier otra cosa. O sea, vale la pena abandonar lo que sea por tener ese tesoro, como dice la parábola. Ante esta verdad, surge una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el reino? ¿Qué es el reino de Cristo? Lo hemos explicado en nuestra iglesia en varias ocasiones. Dice Mateo 6:10, en la oración modelo, el Señor Jesucristo explicó qué es su reino. Porque Él dijo en su oración, venga tu reino. Es una frase concreta, pequeña, y uno se queda preguntando qué es su reino. Pero la siguiente frase, oración gramatical, explica esta anterior. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, que el reino de Cristo es el corazón de los hombres que hacen a Cristo su rey. Por eso es reino de Cristo. Pero que sea Cristo su rey significa entonces que el reino de los cielos es una comunidad en la tierra donde se hace la voluntad del rey, se hace la voluntad de Dios entonces. Como hemos leído en el texto del principio, el Señor Jesucristo nos confronta con una pregunta. ¿Qué buscan? Ya hablamos de los tesoros, ya hablamos de las cosas valiosas, deben buscarse, están escondidas. Y Jesús les hace una pregunta a sus primeros discípulos. La primera cosa que le dijo a sus primeros discípulos fue una pregunta, y fue esta: ¿qué buscan? Luego entonces, queda claro que su reino tiene que ver con una búsqueda. Por eso se llama este sermón la búsqueda más extravagante. Ser seguidor de Jesucristo, ser cristiano, ser discípulo de Jesucristo, tiene que ver con una búsqueda. Vayamos a dos pasajes de la Biblia que nos hablan de la búsqueda de la vida. Descubramos el Evangelio de Jesús, descubramos el desafío que nos hace Jesús, el reto que nos hace Jesús, la bendición que nos ofrece al llevar a cabo esta búsqueda extravagante. Es decir, la bendición que nos ofrece en la misión Jesucristo. Porque la misión Jesucristo es a lo que me refiero cuando a este sermón le he puesto por nombre la búsqueda más extravagante. Vayamos entonces a dos pasajes de la Escritura que nos hablan de esta búsqueda, nos ilustran lo que es esta búsqueda, la búsqueda de la vida, la búsqueda del Evangelio de Jesucristo, el desafío, el reto, la bendición que el Señor nos presenta en esta búsqueda, y esta búsqueda tiene nombre, Misión Jesucristo se llama. Primera enseñanza entonces, para ir al texto donde se basa esta enseñanza, déjeme primero declarar la enseñanza. Se trata de una búsqueda que nos da identidad. Leamos la palabra. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús.
Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. ¿Qué le parece este pasaje? Es importantísimo, ¿no? La pregunta, ¿qué buscan?, puede intercambiarse por otras preguntas, y es lo mismo. Podemos decir, ¿quiénes son ustedes? ¿Cuál es su identidad? Es decir, ¿a qué aspiran? ¿Qué desean de la vida? ¿Por qué trabajan? ¿Por qué se esfuerzan? ¿Qué es la cosa? ¿Qué es aquello que les hace esforzarse en la vida? ¿Qué les quita el sueño? ¿Por qué estarían dispuestos a vivir? ¿O por qué estarían dispuestos a morir? Esa simple pregunta, ¿qué buscan?, tiene que ver con todo eso. Por eso digo que esto de seguir al Señor Jesucristo, esto del discipulado, esto de la misión Jesucristo, es la búsqueda más extravagante. Ahora bien, si decimos como primera enseñanza que se trata de una búsqueda que nos da identidad, entonces reflexionemos en lo siguiente: nuestra identidad depende de lo que buscamos. Sí, la identidad de un ser humano depende de aquello que busca. Por eso la pregunta de Jesús, ¿qué buscan?, era muy importante. Le estaba diciendo, ¿quiénes son ustedes? O sea, ¿a qué le tiran cuando sueñan, mexicanos? Aún en las cosas cotidianas podemos aplicar esto de que nuestra identidad depende de lo que buscamos. Si le preguntamos a un futbolista cualquiera, ¿qué buscas en el juego?, y nos dice meter goles, ya sabemos, es un delantero. ¿No es cierto? Si nos dice que no metan goles, ¿qué buscas? Y nos dice que no metan goles, ya sabemos, es un portero. Mire que sí, la respuesta a la pregunta ¿qué buscas?, nos da identidad. En los asuntos de la existencia también nos definimos por nuestras búsquedas. Nos definimos para decir en primera persona, aunque no es mi caso, pero algunos nos definimos como un animal racional. ¿Ha oído usted eso? Somos animales racionales. En la escuela nos dijeron la definición de un ser vivo: nace, crece, se reproduce y muere, ¿no es cierto? Así que alguien que aspira a crecer, reproducirse y morir, alguien que no aspira a más cosa que nacer, ya nació, crecer, reproducirse y morir, una persona así está en el mismo nivel que una mosca, ¿no? El mismo nivel que un delfín, pues, para no sentirnos tan pequeños, en el mismo nivel que un animal. Porque así se define, si él piensa que es un animal racional. Algunos nos definimos como héroes. Está de moda, ¿no?, el concepto trascender. Yo sí quiero ser alguien en la vida. Así que el que busca dejar huella, hacer algo importante, se define a sí mismo como un héroe. O un personaje de monografía de la escuela primaria, ¿no? Alguien que quiere dejar huella, alguien que quiere que se le conozca, que aun cuando muera sigan hablando de él. Algunos nos definimos como poderosos. Si buscamos ser muy ricos y experimentar todos los placeres posibles con el mínimo del dolor, entonces nos definimos como insatisfechos, porque alguien que anhela ese poder quiere decir que no lo tiene todavía y entonces está insatisfecho, porque no estamos contentos con lo que ya tenemos. Como podemos ver, lo que buscamos nos da identidad. Así que en las cosas religiosas o cosas espirituales, cosas que tienen que ver con Dios, podemos identificarnos también por nuestras búsquedas. Podemos responder a la pregunta ¿quién soy?, cuando identificamos nuestra búsqueda o nuestras búsquedas. He aquí algunos ejemplos. Si alguien busca negar a Dios, pues es un ciego. Porque, por favor, por todas partes hay huellas de ese Dios maravilloso. Así que si alguien busca eso, negar que hay un Dios que es el universo, es un ciego. Si alguien busca un Dios a su manera, pues es un necio, ¿no? Ambos. Estos dos son necios, ¿no? La Biblia los define así. Pero digamos aquí, es un necio. Si alguien busca calmar su conciencia creyendo algo, si tiene ganas de creer algo para como calmar su conciencia, pues es un religioso. Si alguien busca tener prosperidad económica, es un materialista que usa la religión. Ese que lo convence, el cántico de las sirenas que dice, pare de sufrir, venga, deje de sufrir, pues es alguien que es un materialista, pero disfraza su materialismo, su ambición, su tacañería, su avaricia, la disfraza de religión, ¿no? Porque le gusta la idea de que dar un dinero para que Dios le dé mucho más. Si alguien busca presumir su espiritualidad, pues es un santurrón. Si alguien busca dejar de sufrir, es un iluso. Si alguien busca tener reglas de comportamiento para salvarse, es un legalista, porque no es por obras, sino por gracia. Si alguien busca saber cosas, solo saber cosas, tener conocimientos, es un filósofo. Si alguien busca tener amigos, novio, novia, en la iglesia, pues es un oportunista. Va a la iglesia nomás a eso, a ver qué agarra, ¿no?
a ver qué encuentra. Si alguien busca seguir la religión de sus padres para no ofenderlos, es un conformista. Si alguien busca defender su religión y atacar a las religiones de los otros, pues es un fanático. Podría perseguirnos si tuviera poder y si tuviera las posibilidades, nos perseguiría, nos mataría, nos torturaría, ¿no? Como en la Santa Inquisición, y es un fanático. Si alguien busca tener vida plena relacionándose con Dios, es un cristiano. ¿Qué buscamos? La respuesta a lo que ¿qué buscas? Define quién somos. ¿Qué es usted, hermano? ¿Qué soy yo? Si alguien busca tener vida plena relacionándose con Dios, teniendo compañerismo, intimidad con el Señor, es un cristiano. Eso es un cristiano. De alguna manera los discípulos respondieron bien. Jesús les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, ¿dónde moras? Siempre digo que los agarró mal parados, ¿no? Así como la chica que le responde al muchacho que la va siguiendo para preguntarle, ¿quieres ser mi novia? Algo así, pero como no se anima, la chica le dice, ¿qué buscas? Y él se queda espantado, que ¿a qué horas vas por el pan? ¿O estudias o trabajas? ¿Qué sé yo? Pero ellos respondieron bien, ¿dónde moras? Posiblemente habían planeado hacerle algunas preguntas más profundas como estas. ¿Eres tú el Mesías? O tal vez esta otra pregunta, ¿cuál es tu propuesta religiosa? ¿Cuál es tu catecismo? O tal vez querían preguntarle, ¿qué opinas de la ocupación romana? ¿Qué opinas de que estamos gobernados por los romanos? O tal vez querían preguntarle, ¿estás de acuerdo con los fariseos? O tal vez querían preguntarle, ¿cómo podemos ser salvos? Como el joven rico, ¿no? Que le preguntó qué necesitó hacer para ser salvo. O tal vez querían preguntarle, ¿qué opinas de la obligación de pagar impuestos? O algunas otras cosas, no sé. Pero al parecer el Señor les ganó la partida. Y fue Él quien les preguntó a ellos, antes de que le preguntaran nada, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? No, lo van siguiendo. ¿Qué buscan? Y por eso respondieron de improviso, con una pregunta más sencilla. O sea, eran de esos que les haces una pregunta y te responden la pregunta con otra pregunta. Ellos le dicen, ¿dónde moras? Pero en el fondo, la expresión más correcta y profunda de una búsqueda es esto justamente que ellos respondieron, ¿dónde moras? En el fondo estaban diciendo, queremos conocerte, Señor. Queremos convivir contigo. Queremos pasar tiempo a tu lado. Queremos saber quién eres. Es más, Señor, se nos hace nudo en la cabeza y ni siquiera sabemos qué preguntas hacerte. Lo que queremos es estar contigo. ¿Dónde vives? ¿Te podemos invitar a un café? ¿Nos invitas a tu casa donde vives? ¿Nos podrías dar una cátedra, una explicación de todo en privado a nosotros? Me encantan, me encantan. O sea, le atinaron en ocasiones reprobaron sus exámenes, pero en esta ocasión le atinaron. ¿Dónde moras? Queremos conocerte, queremos convivir contigo, queremos pasar un tiempo a tu lado. ¿Y saben qué, hermanos? Eso es cristianismo. Eso es el cristianismo. Es pasar tiempo a su lado, estar en comunión con Él. Por eso no debería ser difícil para usted y para mí leer el libro, este devocional donde leemos textos bíblicos y luego leemos la explicación y pasamos un tiempo a solas con el Señor. Y aquí hay tareas, ore así, haga esto, haga lo otro. Esto es el cristianismo. No es ir a buscar novio o novia al templo. No es ir a buscar calmar nuestra conciencia. No es ir solamente a aprender conocimientos filosóficos para ser muy sabios, muy conocedores, muy cultos. No, es justamente lo que ellos le preguntaban al Señor, ¿dónde moras? Querían pasar tiempo con Él. Cuando el Señor llamó a sus apóstoles, se nos dice cuál era el propósito fundamental de ser cristiano y discípulo de Jesús. Miren cómo dice Marcos 3, 13 al 15. Leamos. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos 3, 13 al 15. ¿Qué le parece? Notemos el orden de las demandas del llamamiento. Antes de enviarlos a predicar y de darles autoridad para sanar y echar fuera demonios, el Señor les demandó que estuviesen con Él. Así lo dice el evangelista Marcos. Los llamó para que estuviesen con Él. ¿No es eso? ¿Dónde moras? Pues vengan y vean. Venid y ved. Por eso el devocional que yo escribí, el curso de discipulado que escribí, se llama así, venid y ved, porque es súper contra ultra requete que mega muy importante eso de venir y ver. Es decir, tiene que ver con experimentar al Señor, no solamente con saber cosas, biografías, con saber datos, doctrinas, no, tiene que ver con vivencia. Y aquí lo dice el Señor, lo ratifica a través del evangelista que dice, y llamó para que estuviesen con Él.
De hecho, todo lo demás no hubiera sido posible sin lo primero. Aquello de echar fuera demonios, aquello de sanar enfermedades, aquello de predicar el evangelio, no hubiese sido posible si no cumplen la primera demanda, estar con Él. Cristianismo es conocer a Cristo, es estar con Cristo, es caminar con Cristo. Eran las 4 de la tarde cuando Jesús habló con sus discípulos, los primeros discípulos en esta ocasión. Y en aquel tiempo la gente se recluía a sus casas temprano. Cuando se metía el sol, 6 de la tarde, 7 de la tarde. Bueno, en mi tierra, Chihuahua, oscurece como hasta las 9, pero regularmente en la mayoría de los lugares a media tarde empieza a bajar el sol, ¿no es cierto? Se metía el sol. Así que seguramente cenaron con el Señor y pasaron la noche en el mismo lugar donde Él fue hospedado. Sin embargo, la explicación de Juan respecto al horario, más que darnos una justificación de su permanencia con el Señor, nos ayuda a entender que aquel encuentro cambió su vida por completo. Y él recordaba, aún siendo anciano, cada detalle de la experiencia. Porque el pasaje, no me estoy refiriendo al pasaje de Marcos aquí, sino el pasaje anterior, en donde Jesús les dijo qué buscan y ellos dijeron, ¿dónde moras? Ese pasaje es escrito por Juan. Y qué interesante que Juan recordaba el horario exactamente. Había pasado más de 50 años cuando Juan cuenta esta historia. Bastante más de 50 años, pero él recordaba santo y seña. Eran como las 4 de la tarde. Y nos dijo así, le dijimos, ¿dónde moras? Y nos dijo, vengan y vean, y fuimos con él. Nos trata de decir lo importante que fue aquel momento que transformó sus vidas. Concluyamos esta parte, esta primera enseñanza. Ustedes y yo podemos tener muchas búsquedas honorables. Podemos buscar estabilidad económica, sanidad matrimonial y familiar, seguridad laboral, salud física, preparación para nuestros hijos, etc. Pero solo hay una búsqueda fundamental, básica, que por cierto puede dar sentido a todas las demás búsquedas de la vida. Busquemos a Dios. Busquemos conocerle a través de Jesucristo. Busquémosle para ser salvos y tener vida plena. Él dijo, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué les parece? Y para que quede claro, expliquemos de manera práctica y sencilla lo que significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo podría decir estas cosas para aclararlo. Significa hacer del Señor el Rey de nuestro corazón. Dejémosle entrar y obedezcámosle como Rey, porque su reino es donde se hace la voluntad del Señor en la tierra como se hace en el cielo. Significa tener comunión con Él. Oremos, leamos su palabra, reunámonos con otros cristianos. En esos contextos tenemos comunión con Él. Significa vivir con Él cada instante de nuestra vida. Reconozcámosle en todo detalle de la vida. Seamos agradecidos y disfrutemos su presencia en cada circunstancia que experimentamos. Lo que buscamos nos define. Pues definámonos como cristianos. Porque eso es lo que somos si le buscamos a Él. Busquémosle a Él. Esta campaña es un llamado a buscarle, a una búsqueda extravagante, como hemos dicho. Una búsqueda, esta palabra extravagante significa más allá de lo que todos hacen, más allá de lo matemáticamente posible, más allá de lo que todos entienden que es la norma, más allá de eso, más allá de eso. El amor regularmente es extravagante. El amor, la regla de oro es extravagante. La regla de oro dice, hagan a otros lo que quieren que te hagan. La regla de cobre es, no le hagas mal a nadie. No le pegues a nadie, no le robes a nadie, no le insultes a nadie. Eso cualquiera lo hace. Pero la regla de oro es extravagante porque es hacer más allá de eso. La regla de cobre tiene que ver con no atropellar a una persona. No atropelles personas. Tienes un carro, no atropelles gente. La regla de oro tiene que ver con usar tu carro para ayudar a una persona a llegar a algún lugar. Eso es extravagante. Porque eso no es lo que hace todo el mundo. Todo el mundo se conforma con no atropellar gente. Esa es la regla que cumplimos, la de cobre. Entonces, la búsqueda más extravagante es esta, la de buscar a Jesús. Eso es lo que significa extravagante. Trata de ilustrar esto para que entendamos esta palabra. Lo que buscamos nos define. Definámonos como cristianos. Busquémosle a Él. Y aquí la segunda enseñanza. Esta búsqueda extravagante se trata de una búsqueda que da una razón
para vivir. Leamos la palabra. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué les parece? Es hermoso, ¿no? Y también, claro, este pasaje es parte esencial del Sermón de la Montaña. Ya lo estudiamos en nuestra iglesia recientemente. Es el resumen, por así decirlo, de las enseñanzas del Señor. Se trata de una enseñanza que nos ayuda a vivir de verdad y a dar gloria a Dios con nuestra vida. El pasaje anterior, el del primer punto, nos desafió a responder a la pregunta ¿qué buscan? Porque responder esa pregunta nos da identidad. Y con ello nos desafió a definirnos a nosotros mismos. Entonces, la pregunta ¿qué buscan? La respuesta es ser desafiados a definirnos a nosotros mismos. Ahora nos insta, es la segunda enseñanza, ahora nos insta a buscar. Se trata de un desafío a ser buscadores. Ya nos dijo qué buscan, y eso nos define, pero ahora nos exhorta a sí buscar eso. Si somos buscadores de Cristo, sí, seamos buscadores entonces. Analicemos lo que implica el reto, porque ahora nos define cómo hemos de buscar o qué es eso de buscar. Se trata de saberse desposeído. Esta búsqueda extravagante incluye sabernos desposeídos. Por eso he dicho aquí, se trata de una búsqueda que da razón para vivir. Quien cree que lo tiene todo, pues ya no busca nada. Pero mientras más necesitamos, nos reconocemos más apasionadamente buscadores. ¿No es cierto? Buscamos más apasionadamente, mientras más reconocemos nuestra desposesión. La exhortación del Señor incluye el reto a reconocernos desposeídos, a reconocer que no tenemos todo. Se trata de creer que hay algo más. O sea, si vamos a ser buscadores, necesitamos creer que hay algo más. He aquí un desafío a creer y esperar. Aquel que se cree desahuciado, deja de buscar. Pero aquel que sabe que hay algo más, buscará con pasión. La exhortación del Señor incluye el reto a creer y tener esperanza. Es decir, saber que sí hay algo, que sí hay solución, que sí hay oportunidad, que sí se puede, como decimos en nuestro país. Sí se puede, que sí se puede. También se trata de estar inconformes con la situación actual. Ser un buscador incluye inconformidad. Los conformes también están resignados. Pero la Biblia dice, no os conforméis a este siglo. Yo me emociono con este pasaje porque me pregunto, ¿qué parte no entienden algunos cristianos? ¿Qué parte no entienden algunos jóvenes que andan ahí coqueteando con las ideologías? Algunas hermanas coqueteando con las ideologías del feminismo y algunos hombres y mujeres coqueteando con la idea del LGTBQ y esas cosas. ¿Qué parte no entendemos? No os conforméis a este siglo. Y por siglo entiéndase mundo, entiéndase valores del mundo, entiéndase ideologías del mundo. Eso está en Romanos 12:2. La exhortación del Señor incluye el reto a reconocer la realidad del pecado. Un cristiano es un inconforme por naturaleza. No está conforme con los valores del mundo. No se siente cómodo en los valores del mundo. Además, se trata de una búsqueda activa. Buscar no tiene nada que ver con pasividad. El que busca, trabaja, investiga, estudia, evalúa, pregunta, analiza, etcétera, etcétera. La exhortación del Señor incluye el reto a dejar de ser un nini intelectual o espiritual, porque hay ninis espirituales, ni creen, ni buscan creer, ni estudian creer, ni preguntan para creer. Esos son ninis. Se trata de una decisión. Esto de ser un buscador tiene que ver con una decisión. El indeciso prefiere quedarse en su zona de confort, pero no sabe el grave peligro que se le aproxima. La exhortación del Señor incluye el reto a dar el primer paso. Dar el primer paso. Y no solo el primero, sino el segundo y el tercero y el cuarto, porque si el primero es importante, el segundo, tercero, cuarto y el 25º son más importantes todavía, porque hay que seguir. Uno no da un primer paso y ya se queda ahí, porque hay gente que dice, no, el primer paso es muy importante, perdone, el segundo también lo es, y el tercero y el cuarto. Se trata de atreverse.
Todas las cosas buenas de la vida requieren arrojo. Todas requieren arrojo. No sé si usted batalló para declarársele a su esposa o su esposa se le declaró a usted porque pues nomás no se lanzaba, ¿no? Pero es cosa buena. El que haya esposa haya el bien, dice la Escritura. Es una de las cosas más buenas de la vida. El matrimonio, el amor. Y uno tiene miedo y pues oye, ¿se va a poder? ¿No se va a poder? He estado pensando que desde que la vi, que no sé qué, y no le sale a uno, ¿no? Por eso algunas esposas le ayudan a uno, le dan un empujoncito. Todas las cosas buenas requieren arrojo. Lo bueno de nacer, escúcheme, lo bueno de nacer es que nadie nos dio la opción de no nacer. ¿No está fantástico eso? A mí me encanta eso. Yo soy bien cobarde para tirarme a la alberca, especialmente cuando el agua es fría, ¿no? En Tlayacapan tardo años para tirarme. No soy un valiente para arrojarme así como los niños. Nacer. Nadie nos dio la opción de no nacer. No dijo, hoy quieres nacer o si quieres no naces. Como que nadie nos dio la opción. Oiga, si nos hubiera dado la opción, le aseguro que el mundo sería habitado por unos cuantos. Porque ahí estaríamos sin asco. No, espérenme, pero ¿qué va a haber del otro lado? Y pues tú nace, hombre, échale ganas, ya te enterarás después. Y si sale mal el asunto y si caigo mal. Pero qué bueno que no, nadie nos dio la opción de no nacer. Pues, nacimos. Ándele, ya está ahí, ahora viva. Atreverse, según el diccionario, es sinónimo de los siguientes conceptos. Insolentarse, descararse, osar, arriesgarse, probar, intentar, aventurarse, decidirse, determinarse, resolverse, crecerse, lanzarse, arrojarse, emprender. Todos esos, aunque usted algunas palabras que dije le resultan así como, ay, ¿cómo va a hacer eso? Pues son sinónimos de atreverse. Tiene que ver con riesgos, con correr riesgos, con cambiar paradigmas, con confrontar tradiciones, con romper moldes y acabar con círculos viciosos. Ahora la pregunta no es ¿qué buscas para definir nuestra identidad? Ahora la pregunta es, ¿nos atrevemos a buscarlo a Él y su reino? Que es la única búsqueda fundamental, la única búsqueda que es indispensable hacer, la búsqueda de la que depende cualquier otra búsqueda en la vida. Para que estuviesen con Él, dice el texto. Y enviarlos a predicar y sanar enfermedades y echar fuera demonios. Pero primero, para que estuviesen con Él. De esa búsqueda, de estar con Él, depende cualquier otra cosa en la que podamos tener éxito en la vida. ¿Nos atrevemos a buscarlo a Él y su reino? Pues entonces estoy seguro que usted y yo vamos a tener éxito y vamos a tener bendición en la misión Jesucristo. Porque misión Jesucristo es una estrategia en donde de manera intensiva vamos a buscar al Señor. Y usted dice, no, yo ya lo busqué hace mucho cuando me entregué a Cristo. Perdóneme, pero la vida cristiana no acaba con aquella única búsqueda. Decir eso es como el esposo insensato que le dice, oye, dile a tu esposa que la quieres, dile que la amas de vez en cuando, llévale flores o algo. Ya se lo dije hace 35 años ante el pastor y ante el juez y no se lo tengo que andar repitiendo si ella ya lo sabe. Ay, Dios mío, que lo amarren a un Volkswagen y lo echen al lago de Guadalupe a ver a dónde, diría el Señor Jesucristo. No, todos los días. La búsqueda con el Señor es todos los días. Por eso se llama vida devocional. Porque lo buscamos todos los días, un tiempo a solas con Él. Entonces, la pregunta es clara. ¿Nos atrevemos a buscarlo a Él y su reino? Y por último, hay un desafío aquí. Desafío a buscar. Lo que buscamos nos da identidad y nos da razón para vivir. Permítame ponerle nombre y apellido al desafío que estas verdades nos presentan. Dos cosas hemos aprendido. Que lo que buscamos nos da identidad y lo que buscamos nos da razón para vivir. ¿Cómo se llama eso? Este desafío se puede definir de esta manera. Seamos parte de la misión Jesucristo. Porque la misión Jesucristo es buscar al Señor y tener, por lo tanto, la identidad de cristianos. Y es entender que el buscarlo todos los días es la razón para vivir. Seamos parte de la misión Jesucristo. Es decir, busquemos a Dios por medio de Jesucristo y seamos parte de su reino. Les cuento una historia curiosa. Un camionero de 33 años llamado Larry Walters sintió que el aburrimiento de la vida lo había colmado. Y el 2 de julio de 1982 amarró a una silla del jardín de su casa 42 globos llenos de helio y se elevó desde la ciudad de San Pedro, California, hasta más de 15,000 pies. Llevaba consigo una escopeta de perdigones para reventar los globos en caso de que se elevara demasiado, ¿no?
Él mismo se sorprendió al superar los 5,000 metros de altura. Algunos pilotos que sobrevolaban la región, porque era un territorio de aviación, se sorprendieron y dieron aviso a las autoridades aeronáuticas. Hay un tipo flotando en el aire en una silla de jardín, dijeron, lo cual era absolutamente sorprendente. Era extravagante. Finalmente, y después de hablar por radio con su novia que le decía, bájate por amor de Dios, ¿qué haces ahí arriba en esos globos? Después de hablar con su novia que le urgía descender, Larry tuvo el sentido común para comenzar a explotar los globos y 45 minutos más tarde aterrizó en Long Beach, California. Su extravagante hazaña le permitió conseguir un contrato para aparecer en un anuncio de relojes Timex y una invitación a un popular show de televisión. Después de eso abandonó su trabajo, era camionero, y se dedicó a dar conferencias de motivación. Y ante la pregunta, ¿por qué lo hiciste? ¿Saben qué decía? Él decía, la gente me pregunta si intentaba matarme. Yo les dije que no, solo era que tenía que hacer algo. No podía simplemente quedarme sentado. Qué frase, ¿no? Puede parecer una locura, pero tenía que hacer algo. No podía simplemente quedarme sentado. Ahora les digo para que entendamos mejor su frase. Cabe decir que había deseado ser piloto militar, pero sus problemas de visión, porque tenía problemas de vista, no se lo permitieron, no lo aceptaron en el ejército, en la armada, en la aviación. Con su extravagancia, influyó a otros que le imitaron, porque hubo otros que intentaron hacer lo mismo. Incluso inspiró una película. Veamos un trozo de un video de lo que hizo de la hazaña de este hombre. Adelante. ¿Qué les parece? Un loco, un extravagante, un insensato, hasta arriesgando su vida, lo que quiera decir usted. Puede ser que tenga razón usted. Yo jamás haría una cosa de esas, por supuesto. Yo jamás me tiraría en un paracaídas ni en un boing, en esas cosas. Eso lo digo ahora, a mis 62 años. Pienso que cuando era joven a lo mejor se me hubiera gustado, pero en esa época no había posibilidades. Pero no sé qué opina del tal Larry. Pero algunos de nosotros deberíamos pensar algo parecido. Deberíamos pensar así. Debemos hacer algo. No podemos quedarnos sentados. Ante lo que está pasando en el mundo, debemos hacer algo. No podemos quedarnos sentados. Ante lo que está pasando en mi familia, debemos hacer algo. No podemos quedarnos sentados. Ante lo que está pasando en mi propia vida, mis luchas y mis derrotas espirituales, mis derrotas morales, debo hacer algo. No puedo quedarme sentado. Les propongo algo extravagante. Les propongo lo más extravagante que un ser humano puede hacer. ¿Quieren una propuesta extravagante? ¿Quieren que les proponga lo más loco, lo más desquiciado, lo más extravagante del mundo? Se los propongo. Sigamos a Cristo. Eso es extravagancia en el sentido más pleno de lo que significa la palabra. Seguir las ideologías, pensar como todos piensan, hacerle caso a lo que dicen los maestros en la universidad, a lo que dice la ONU, lo que dicen los gobiernos. Votar a favor de los partidos que promueven el aborto y el hecho de que los niños sean cambiados de sexo y no sé qué. Eso es lo que hacen todos. Es hacerse una con el mundo, es conectarse a la matrix del mundo y dejarse inundar de sus mentiras. Pero seguir a Cristo, rechazando esas insolentes ideas, absurdas, blasfemas ideas, es una extravagancia. Por eso el cristianismo ha sido perseguido en toda la historia. Porque es lo más maravilloso que puede haber. Pero ante la moral, ante los valores del mundo, resulta una extravagancia. Seamos parte de su reino, el reino de Cristo. Dicho de otro modo, seamos parte de la misión Jesucristo. Y ahora permítanme
para terminar. Aquí acaba el sermón, pero permítanme dar instrucciones con respecto a lo que debe pasar a partir de mañana. He aquí la propuesta concreta de esta búsqueda extravagante. Tengamos un tiempo especial de énfasis en las siguientes 8 semanas, realizando la triple dinámica de la vida. 3 cosas, ya lo expliqué, pero lo explico una vez más. En lo personal, tengamos vida devocional intensa, leyendo el libro Misión Jesucristo, teniendo un tiempo a solas con el Señor para orar y escuchar su voz. En segundo lugar, en lo congregacional, reunámonos con la comunidad en el grupo grande, como ahora mismo, en este culto, en los cultos de domingo, de sábado. Asistamos todos los domingos a los cultos para experimentar bendición, recibir enseñanza y tomar decisiones. Interactuemos con la iglesia por medio de las redes sociales, poniendo hola, ¿cómo estás? Oren por mí por esto, estoy orando por ti. Pero en el grupo grande, en la congregación. Y en lo relacional, compartamos con la comunidad en grupos pequeños. Asistamos a una zarza, a grupo celular, donde reflexionaremos en las enseñanzas y compartiremos experiencias para seguir en el proyecto, porque hay zarzas especiales sobre la campaña. Asistamos al discipulado bíblico para profundizar las enseñanzas en los cursos avanzados o membresía o al curso al que usted asista. No deje de asistir y ahí estudiaremos también los temas de la campaña. Y unámonos a un departamento, mujeres oré, mujeres victoriosas, varones, matrimonios, jóvenes, secundarios, prepos, universitarios, profesionistas, jóvenes más 30, fuego nuevo, para compartir experiencias y continuar con el proyecto. Algunas de estas actividades son mensuales, no semanales, algunas sí son semanales. Y como resultado de todo eso, estos 3 elementos, lo personal, lo masivo, el grupo grande, y lo congregacional, el grupo pequeño, como resultado de eso, ¿sabe qué va a pasar? Número 1, en lo familiar y o social, compartamos el evangelio con las diferentes estrategias de evangelización que nos enseña el libro, porque usted y yo podemos evangelizar a nuestros parientes. Y número 2, en lo social y familiar, invitemos a otros familiares, vecinos, amigos y compañeros a los cultos, a las zarzas y a todo lo que sea posible, y seamos testigos de la bendición de Dios. Esta primera semana estudiaremos en el libro y en los diferentes escenarios del grupo, en lo solitario, el grupo pequeño, el grupo grande. Estudiaremos la humanidad del Señor Jesucristo, Jesús, el Hijo del Hombre, la encarnación, la kenosis, el Hijo del Hombre, la tentación, su ejemplo de vida, su bondad, su discipulado radical. Si usted dice, me interesó eso, ¿qué significa kenosis? Pues lee el libro, lee el devocional, vaya a la clase y ahí se lo explicarán. Y esta semana aprenderemos un sencillo método de evangelización llamado las 4 cosas que todo ser humano debe saber. Un sencillo método. Usted quiere evangelizar a alguien, puede seguir este método. Esta semana lo estudiaremos, lo aprenderemos. Las 4 cosas que todo ser humano debe saber. Integrémonos a la misión Jesucristo y seamos testigos de la bendición. ¿Qué buscas? Porque la respuesta a la pregunta ¿qué buscas? Te define, me define como seres humanos. Y si es a Cristo, ¿lo estamos buscando con pasión? ¿Estamos convirtiéndonos en buscadores? ¿Hemos hecho de la búsqueda de Jesús la razón de nuestra vida? Si usted dice sí, amén, entonces estamos dentro. Estamos en misión Jesucristo. Si usted no puede decir amén, ¿qué espera? Le invito para que también forme parte de esto. Oremos. Señor Santo, gracias porque nos das oportunidad, Señor, de conocerte mejor y de caminar contigo. Bendice a mis hermanos y mis hermanas. Y te pido que todos tengamos el arrojo, la sabiduría, el valor, la extravagancia, Señor, de decirte sí y someternos todos a esta dinámica, a esta experiencia de intensidad, de búsqueda de ti. Guíanos, Dios. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.